Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de Mentes Brillantes y Oscuras, nuestra última antología. Y bueno, estamos aquí con parte de los autores de esta antología. Mandamos un saludo a Laura y a Miguel, que por diferentes razones no han podido estar aquí esta mañana, pero se los quiere. Y bueno, ha habido problemillas y no han podido estar con nosotros esta mañana. Pero bueno, tenemos aquí al resto de autores y bueno, como ellos son los protagonistas, yo creo que vamos a empezar directamente con las preguntas para que ellos puedan ya empezar a contaros un poquito y a desgranaros lo que podéis encontrar en esta antología. Y bueno, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo surgió la idea para el relato que finalmente enviasteis a la convocatoria? Puede empezar el que quiera. Venga, Rafa. Te ha tocado. Bueno, la idea fue un poco salirse de lo típico y lo manido en el tema de los científicos locos, ¿no? Entonces no quería que fuera nada parecido ni a Frankenstein, ni a El Hombre Lobo, ni nada de eso. Entonces, pues, como soy físico y soy muy friki, y había leído hace mucho tiempo un artículo en una revista científica sobre precisamente la entropía y cómo eso afecta a nuestra percepción del universo y todo eso, pues de ahí surgió la idea. Prácticamente fue muy rápido de escribir, además fue la idea caló súper enseguida y ahí de ahí me puse a escribir y a tope. ¿A quién quiere seguir? Bueno, yo pensé en escribir algo de terror desde un punto de vista menos centrado en la parte terrorífica y más en los contrastes. Estaba un día en la playa con mi familia y pensando en qué podía utilizar que generara esa sensación de contraste para, bueno, pues para conseguir el efecto de terror que estaba buscando. Entonces pensé en enfocarlo desde la ternura. Siempre vemos en las películas típicas de miedo que pocas cosas dan tanto terror como un niño que aparece en una situación terrorífica. Un niño no tiene nada de terrorífico en sí mismo, bueno, depende del niño, pero de por sí no tiene nada de terrorífico, es el contraste lo que nos asusta. Entonces pensé en tirar por ahí y fue mi padre quien me sugirió al personaje de Lisa, que se convirtió después en la protagonista del relato. Laura, ¿querías tú también comentar alguna cosita? Sí, a ver si me acuerdo. Bueno, yo también de formación soy química, entonces quise meterme en una cosa, pues que no sé si da miedo o no, pero es la competitividad que hay dentro de los grupos de investigación. Entonces yo puse ahí a un par de doctorandas que trabajan en cosas muy parecidas y que se pisan las investigaciones. Entonces, yo no sé hacer terror, pero sí que da un poco de miedo el tener a alguien tan cerca que esté haciendo lo mismo que tú y que te pueda es que esté amenazando tu carrera constantemente. A ver, ¿quién más? Venga, Emilio. ¡Ay, Emilio está silenciado! Tienes que darle al micro. Sí. Ahora, sí, perfecto. Pero nada, que era antes por el ruido de antes, me había silenciado. Que, pues, en principio, la idea de este relato la tenía guardada en un cajón desde hace tiempo y iba con vistas a que fuera una novela. Pero luego cuando vi pero lo tenía un poco en el cajón porque no terminaba de ver cómo desarrollarlo hasta que vi vuestra convocatoria. Entonces, según vi la convocatoria y vi la temática, pues fue como inmediato. O sea, fue como, aquí encaja perfectamente. Y ya pues, y la idea pues surgió, pues es un poco rara, de un documental que vi en televisión hablando sobre la evolución del saber humano a lo largo de la historia y qué posibles conocimientos han podido perder a lo largo del tiempo y a partir de ahí, pues ganando un poco con eso, dije, bueno, pues a lo mejor enfocándolo más, creo que mi relato está más enfocado a lo que es ciencia ficción con un toque de terror, pero ahí creo que pesa más la parte de ciencia ficción que el terror, pero bueno, más o menos creo que conseguí hacer un pequeño balance entre los dos mundos y, como os digo, lo único es que ya vi que encajaba en la convocatoria, pues ya sí, que encajara en el formato del relato, eso pues me resultaba más sencillo que un desarrollo más completo que me hubiera llevado más tiempo, pero bueno,
creo que encajó bastante bien. Sí. Muy bien, por ejemplo, Sheila. Pues yo la verdad ya había asumido que no iba a participar porque quedaban como 15 días para que acabase la convocatoria y no tenía ninguna idea. Y no tengo nada que decir de surgió así porque, o sea, creo que estaba como lavándome el pelo, secándome el pelo o algo así. Y de repente me vino la idea entera, o sea, personaje y la trama. Y en esos momentos estaba leyendo, no sé si Siega o Nimbo, algún libro de esa trilogía, y creo que todo el tema de la inmortalidad está muy inspirado por esos libros. La trilogía la tengo pendiente. Vale, muy bien, Aroa, cuéntanos. Pues a mí me pasó un poco como a Sheila. Yo a 2 semanas de que finalizara la convocatoria no pensaba presentarme, porque nunca había escrito terror antes. Pero bueno, coincidí con vosotros en la presentación de Lucía G. Sobrado, en su primer libro de la biología de cadena, y os dije, mira, que yo terror, tengo muchas ganas de participar, de trabajar con vosotros, pero es que yo no he escrito terror. Y ya me animasteis un poco, que no tiene por qué ser terrorífico, tú simplemente cuenta una historia de científicos locos y demás. Y bueno, ahí me quedé con la idea. Y de camino a casa en el coche, pues pensé los científicos me llevaron un poco a pensar en el mayor miedo de un científico, que a lo mejor es pues que le oculten el conocimiento, ¿no? Poder tener a mano una inteligencia y no poder acceder a ella de ninguna manera. Así que bueno, un poco para variar y experimentar, pues decidí dejar de lado la ciencia ficción, que es lo que a mí me gusta, y me fui a la novela histórica. Y ahí creé a La Baronesa. Muy bien, Rebeca, cuéntanos. Vale, pues ya yo de ciencia pues, no controlo mucho, entonces pensé, a ver, ¿cómo puedo hacerlo para que quede bien? Y dije, pues a ver, mi cosa para escribir es la fantasía. Dije, vale, pues ¿cómo meto fantasía en un relato donde la ciencia tiene que primar? Y ya pensé, ¿qué pasaría si una criatura fantástica cayera en manos de una científica con pocos escrúpulos? Y además coincidió que los vecinos estaban con obras. Entonces, yo lo pasé muy mal con el ruido, entonces dije, mira, todo lo que le va a ocurrir al protagonista es culpa de los obreros. Así que un poco surgió así y ya. Te entendemos, a nosotros nos está pasando igual. Tenemos unos vecinos con obras y está siendo un suplicio. Entre los ruidos y el polvo, una barbaridad. Sí, exacto. Entonces, pues el gore pues surge solo. Bueno, hay que decir que el relato de Rebeca es el que más trigger warnings tiene. Ganó por goleada a todos. Y la verdad fue muy divertido. De los obreros. Obreros TM. Sí, sí. Vale, cuéntanos, Penélope. Pues en mi caso yo decidí presentarme desde el principio porque me entusiasmó mucho la idea de la temática de la convocatoria. Y yo lo que hice fue hacer un protocolo científico, o sea, un científico que está haciendo un protocolo en el laboratorio con sus pasos, su cacharreo, sus análisis, pero para añadirle ese elemento de terror, lo que hice fue subir la apuesta. O lo haces bien y lo haces deprisa o va a pasar algo horrible. Y el resto ya fue irle añadiendo elementos típicos del terror, la tensión, la prisa, la angustia y un poco de gore. Y la verdad es que después de varios intentos el relato final salió bastante rapidito. Como dice el título, ¿no? Date prisa, pues salió rapidito el relato. La verdad es que... Yo lo dije en el... Perdón. No, dime. No, lo dije en el hilo de curiosidades que se hizo en Twitter, lo dije, digo, desde que empieza el relato hasta que termina, pasan menos de 10 minutos. Y la gente se sorprendió, ¿cómo va a pasar? Y, sí, menos de 10 minutos.
Sí, además, una de las cosas que más llama la atención de tu relato es que a medida que vas leyendo, tú también aumentas la velocidad de lectura para adecuarte al tiempo que se ve en el relato. La verdad es que nosotros cuando estuvimos meditando que fuerais vosotros los seleccionados, lo que más nos gustó fue la variedad y sobre todo nos sorprendimos mucho cuando ya abrimos las plicas y vimos que muchos de vosotros os dedicáis a la ciencia y demás y nos hizo muchísima ilusión y nos encantó porque qué mejor que vosotros que lo vivís cada día con vuestra profesión el poder estar en una antología como esta y la verdad es que ha sido una pasada leeros y creo que ha quedado una antología que pese a que tiene un tema muy específico, cada relato es total y absolutamente diferente y la gente se encuentra cosas muy distintas y creo que eso hace que sea tan rica y que al final la gente, pues oye, le guste, porque bueno, las sensaciones que nos llegan son todas muy positivas. Y bueno, a ver, la siguiente pregunta sería, la temática de la antología tenía trasfondo científico. ¿Tuvisteis que documentaros para dar veracidad a la narración? Si queréis seguimos un poquito el orden que hemos hecho antes, empezando con Rafa. Pues como todo buen científico, por supuesto que hay documentación. Eso es algo impepinable, no se puede evitar. Sí, tuve que documentarme sobre física cuántica, sobre agujeros negros, cosmología, robótica, inteligencia artificial. O sea, aquello fue una barbaridad y además una cosa que le agradezco mucho a la editorial es que anunciaseis la convocatoria con tanto tiempo de antelación y que yo incluso empecé a escribir el relato, terminé el relato y todavía no estaba abierta la recepción. De manera que cuando yo envié ese relato ya estaba completamente documentado, completamente escrito, completamente corregido. Entonces, eso estuvo muy bien. O sea, que fue todo muy deadlines, que es una cosa que entendemos mucho los científicos. Vale, estoy apuntando preguntitas que nos están dejando por el chat para luego al final poder haceroslas. Y vale, María. Bueno, pues yo soy estudiante del doble grado de Matemáticas y Física y me planteé utilizar cosas de lo que sé hasta ahora para el relato, pero al final opté por no hacerlo porque me decanté por un género que tira un poco más hacia la fantasía oscura. Entonces traté de evitar de manera deliberada toda mención a protocolos científicos porque me apetecía hacer algo que fuese muy accesible y que no hiciera falta ningún conocimiento de cómo es un laboratorio o de cómo es el procedimiento científico de cualquier tipo para poder leerlo. Y entonces, pues la verdad es que no me documenté de los aspectos científicos porque no los hay en el relato. Vale, Laura. Sí, yo la respuesta corta es que no me documenté. La respuesta larga es que llevo desde 2010 con cosas de ciencia, entonces no sé, lo cuento ya como documentación intrínseca de la vida. Y bueno, sí que hay una parte que es un poco de cosas que pasan con plantitas y esto viene de cuando estuve en el Mobile, que bueno, hay una zona del Mobile World Congress que es el 4 Years From Now y hacen algunas charlas muy interesantes. Y había una en la que explicaban pues, que se estaba trabajando en comunicación con plantas, porque las plantas se comunican, ya se ha visto pues, que, por ejemplo, las plantas carnívoras se pueden medir los impulsos eléctricos, que es lo que causa que cierren la plantita para comerse a los bichos, y que hay algunos grupos de investigación pues, que trabajan con comunicarse con las plantas pues, para que crezcan mejor, o para incrementar cosechas y cosas así. Y digo, hostia, esto está muy guapo. Y bueno, pues esta gente trabaja con plantitas, no me meto mucho en materia, pero las plantitas hacen cosas. Cosas. La manera de decirlo. Sí. Vale. ¿Emilio? Bueno, pues en mi caso, parte de lo que narro, pues lo baso un poco en mi experiencia laboral que tengo en el día a día, pero luego ya para la parte, a ver, sin contar demasiado, para según que, digamos, para la parte, digamos, del dilema más filosófico, por así decirlo, que se plantea en el relato, pues para eso sí que me tuve que documentar un poquito más que nada para
ya no tanto como documentación, sino para un poco rememorando lo que comentaba antes del documental que vi, que fue el que me dio la idea, para profundizar un poco a ver exactamente esas teorías que anunciaban en ese documental, a ver exactamente por qué derroteros iban. Y de ahí pues sacar ideas que pudieran encajar con la historia. Porque bueno, aunque no es una ciencia, aunque es una ciencia ficción, creo que no es dura, creo que es más bien, digamos, fácil, pero vamos, aunque no sea dura, pues sí me gusta siempre dejar algún pozo de algo real, que aunque no sea real, pero que por lo menos te haga pensar de si podría llegar a ser real en algún momento. Muy bien, muy bien. ¿Sheila? Yo no me documento absolutamente nada, la verdad. No tengo ni idea de ciencia, así que podemos llamar al relato ciencia ficción muy light, pero podría ser perfectamente fantasía porque es todo inventado. Genial, ¿no? Pues en mi caso tardé más en documentarme que en escribir el relato. Y además del tema de la ciencia, ¿no? Que tuve que investigarlo mucho para ver cómo se hacía el proceso y demás, mi caso es histórico. Entonces, bueno, pues de todo, desde el tipo de moneda que se usaba en determinada época, que no, bueno, está ambientada en el siglo XVIII, a, bueno, pues cómo eran los coches de aquella época, personajes históricos que aparecen mucho en el relato, es decir, el mío mezcla un hecho, ¿no? Porque el protagonista evidentemente no existió y la historia que narro es fantástica, pero sí que está muy conectada con hechos históricos auténticos. Entonces, claro, para mí el tema de la documentación fue durísimo. La verdad es que nunca me he tenido que documentar tanto para escribir tan poco. Luego el relato en sí es muy, muy breve. Así que pues eso, de casi las 2 semanas que tenía para escribir y enviaros el relato, más de la mitad se fueron a documentación. Eso te iba a decir, empezaste con el tiempo muy justito, hubo que estar ahí a tope. Sí, lo terminé de corregir y de revisar por última vez el mismo día que terminaba la convocatoria, que fue cuando lo envié. Pues ya que nos llegaron un montón, sí. Vale, Rebeca. Yo sí me tuve que documentar bastante porque yo soy de letras puras, entonces, claro, como mi relato está más ambientado, bueno, más centrado en la medicina, pues tuve que investigar los fenómenos cadavéricos y dentro de una vez ya los entendí, pasarlos a cómo afectarían a la criatura fantástica. Entonces ahí sí que tuve que estar ahí investigando y ver vídeos y fotos un poco desagradables, pero bueno, es lo que hay. Vale, ¿y Penélope? Yo no me documenté por 2 razones. Primera, porque todos los aparatos que aparecen en mi relato son los genéricos que aparecen en cualquier laboratorio. Y segundo, porque el protocolo que aparece no es real. Quiero decir, si se intentara hacer lo que ese personaje está intentando hacer, no se haría de esa forma. Lo que pasa es que me llevaría mucho. Entonces lo que hice fue simplificarlo mucho, muchísimo. Claro, lo pusiste en una situación de emergencia en la que los protocolos y demás pues se los tienen que saltar porque si no era imposible, ¿no? Claro, sí. Vamos, que no funcionaría. Claro. Esperemos que no. Fue una de las cosas iba a decir yo. Una de las cosas que más nos gustó también el hecho de que cuando tú estás leyendo el relato no tengas que estar con Google abierto o cosas así para intentar entender, meterte mejor dentro del relato, que al final es muy anticlimático, ¿no? Estar leyendo y tener que estar buscando términos y demás. Y la verdad es que también una de las razones por las cuales vosotros fuisteis seleccionados fue porque vuestros relatos se pueden entender sin ningún tipo de problema. De hecho, yo soy como Rebeca, yo soy de letras puras, de ciencia conozco lo justito y necesario, y yo era el mejor ejemplo, en plan, bueno, si yo puedo estar dentro de este relato sin ningún tipo de problema, pues cualquier persona puede estarlo, que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no? Que los relatos pues lleguen a todo el mundo y que de un modo u otro pues se puedan sentir identificados con ellos. Pues genial. Ahora viene una pregunta muy interesante que creo que fue Emilio quien lo propuso en el chat de grupo, y es que si alguno de los personajes es una proyección vuestra. Rafa, cuéntanos. Cuéntenos usted. Rotundamente no. O sea,
No sé si acordáis una peli que se llama Origen, en la que tienen unos sueños, ¿no? Entonces diseñan los sueños y siempre dice nunca diseña a partir de cosas que existan. Pues es una máxima en mi escritura. En mi escritura yo nunca proyecto cosas mías de mi personaje como ser, ni de nadie. Entonces, realmente la respuesta así corta es no, y ya está. A ver, María, Bueno, cuéntanos. pues, a ver, en mi relato solamente hay 3 personajes. Uno de ellos es Elisa, que de alguna manera es la protagonista y es una niña muy pequeña. Y por la dudosísima moralidad de los otros 2, por salvaguardar mi dignidad, voy a decir que no, que tampoco. Ninguno de ellos es una proyección de mí. Porque, bueno, sí que creo que es bastante frecuente que de alguna manera involuntariamente dejes caer partes de ti en los personajes, porque de alguna manera eres el banco de datos más grande que tienes a mano cuando estás escribiendo. Pero en este en concreto casi fue a propósito, lo de intentar que ninguno tuviera rasgos parecidos a mí. Así que no. ¿Laura? Yo diría que no. Yo tengo es un relato solamente de 2 personajes, 2 estudiantes de doctorado, y diría que no. A ver, todos los personajes tienen siempre una parte mala de mí, porque es mi forma de exorcizarme, y no sé, son un poco, ¿cómo se dice? No sé, orgullosas, las 2 tienen eso. Entonces sí, es la parte de cuando te da el orgullo de decir sí, pues yo soy mejor que tú, y luego te das cuenta de que no, que eres una mierdecilla un poco normal, pero eso, las 2 tienen eso, igual que un montón de otros personajes míos. ¿Emilio? Bueno, en mi caso, volcarme como reflejo total, no. Pero sí que es cierto que, digamos, algunos de los trasfondos que se dejan ver de algunos personajes sí que tienen parte de mí. Tampoco he repartido entre los 3 personajes. Soy como cierto mago. Me he repartido en... Fuiste como Voldemort, ¿no? Pusiste un poquito de ti en varias personas. Sí, o sea, para así decirlo, o sea, el dilema que plantea uno de los personajes, Alex, que es digamos, la piedra angular de la historia, sí que es una idea que sí que me lleva rondando en la cabeza desde hace mucho tiempo, entonces esa idea sí que es mía, esa sí que lo reconozco. Y luego, y luego la forma de ser de los otros personajes, pues en parte tiene lo que sea esa que nombran que se nombra que son como muy familiares, un nexo. Eso también creo que es un rasgo que cuando lo vi escrito, ya cuando hice la revisión, me di cuenta de que dije, uy, esto aquí se me ha visto un poco el plumero. Vale, ¿Sheila? Yo espero que no, la verdad. La protagonista sí que es cierto que tiene un sentido de la justicia muy fuerte, porque todo lo que pasa realmente le pasa a gente que está condenada por algún delito, pero vamos, lo llevo a unos extremos que creo que soy un poco más normal. Vale, muy bien, Aro. Yo espero tampoco parecerme nada a la protagonista porque bueno, es bastante cruel y eso. Sí que es verdad que siempre cuando escribimos algo de nosotros queda, eso es inevitable. Pero he intentado que no se parezca a mí y yo quiero no parecerme a ella tampoco. Ni su situación, ni su familia, ni nada, es que es horrible. Nada, ¿no? Solo la elegancia, ¿no? Y de ser condesa, eso sí. Solo en el glamour. Y solo para videoconferencia. En casa estoy en pijama. Muy bien, Rebeca, cuéntanos. Yo creo que no, y también espero que no, aunque sí tengo que decir que, al igual que la científica, soy mucho de cuando hay algo que tengo dudas y tal, soy mucho de querer escarbar hasta entenderlo todo bien, pero no creo llegar nunca a esos niveles, así que no. Muy bien, ¿y Penélope? Yo lo mismo que Rebeca, la curiosidad del científico creo que la tenemos todos, pero yo me gusta pensar que sería más prudente. Léase cagueta.
Así que no son proyecciones mías. La verdad es que la pregunta tiene un poco de maldad, porque siendo la temática científico loco, cualquiera reconoce que sí, que se parece. Sí, sobre todo en algunos casos que hay mucha sangre y muchas cosas y eso es más desagradable. Si alguno de los autores que estamos aquí se parece, no lo va a decir en público, vaya. Si el personaje al que nos parecemos es uno de los personajes complicados de los relatos, entonces desde luego no. Aquí lo que haga cada uno de puertas para dentro de su casa, ahí se queda, ¿no? Vale, genial. Y la última pregunta, y ya pasamos a preguntitas que tenemos por el chat, que está muy activo. ¿Qué elementos terroríficos empleáis en este caso, en esta antología? Y bueno, y si os dedicáis a escribir más de este género. Cuéntanos, Rafa. Pues yo este género la verdad es que no lo escribo mucho. Yo soy más de ciencia ficción de variopinta, no tanto de terror. Pero en cuanto a elementos terroríficos, sí me llamó mucho la atención la idea de no crear un terror de sustos, sino un terror de terror. O sea, no un terror de un monstruo, no, un terror de casi psicológico, ¿no? Yo me basé mucho en un relato que me gustó un montón de Ted Chiang, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, perdón, en el que descubre que 2 y 2 no son 4. Y a partir de ahí empieza a deconstruir todas las matemáticas y entonces el personaje se empieza a volver loco, a decir, hostia, es que todo lo que he estudiado en toda mi vida no tiene ningún sentido porque algo tan básico como 2 y 2 son 4 no se cumple. Entonces todo se va a la mierda. Entonces yo quería... pues está en una recopilación de la suya que se llama La historia de tu vida. Por si luego te lo pregunto, sí. Vale. Y entonces yo quería que ese terror fuera basado, ¿no?, en la fundación en sí de la ciencia, ¿no? Entonces este personaje te plantea una serie de cosas que dice, ostras, pues esto es fuerte, ¿no? Esto afecta a mi vida completamente. O sea, esto si consigue esta científica, porque es una científica, ¿no? Si consigue lo que quiere conseguir, ¿no? O sea, va a cambiar el universo, nuestra forma de vida y nuestra forma de entender el espacio y el tiempo. Y quería que eso también sonara muy bien, pero conforme va avanzando el relato, el personaje vas, en vez de empatizando, diciendo ojalá no lo consiga, porque esto no me está gustando nada dónde está yendo. Entonces yo creo que eso es lo que yo quiero conseguir. Esa es la atmósfera y los elementos así terroríficos que quise plasmar. Sí, porque además una de las cosas que también buscábamos en la antología es lo que precisamente ha comentado Rafa, que no fuera todo en plan bu o bichos o cosas así, pero que también fuera un terror de todo lo que has estado aprendiendo, todo lo que te han enseñado hasta ahora es mentira y a ver ahora qué haces con tu vida y a ver cómo eso también es terrorífico, ¿no? El tener unas convicciones y unas creencias y que de repente todo eso se vaya al garete. Eso también es otra forma de terror y en algunos de los relatos que hay se explora mucho. Vale, muy bien, María, cuéntanos. Bueno, a mí el terror sí que es un género que me parece muy interesante y me gusta escribirlo porque me parece muy complejo. Es coger a un lector que está en su casa tranquilamente y hacerlo sentir pánico en una situación que sabe que es ficticia. Entonces es difícil de inducir ese miedo. Y yo intento hacerlo combinando pues, una serie de factores. Para empezar, tienes que poner al lector en la situación. Tienes que conseguir que sienta esa sensación de estar atrapado en una situación terrible. Entonces juego mucho con lo que puedan captar los sentidos, con qué está escuchando, con cómo huele la habitación en la que está, con todo lo que está viendo, con todos esos detalles que hacen que el lector pueda verse también ahí, en ese contexto. Y como decía antes, me gusta mucho jugar con los contrastes, porque quiero sacar a quien está leyendo el relato, quiero sacarlo de su zona de confort y quiero que sea brusco. Entonces me gusta coger cosas que de por sí no dan miedo y colocarlas en un contexto que las hace aterradoras de alguna manera. En mi caso, pues utilicé eso, una niña pequeña, muy bonita, muy mona, muy tierna, muy dulce, y colocarla en un ambiente que no voy a detallar porque, bueno, pues spoilers,
pero que no es un sitio donde la situación, bueno, lo que vemos en las películas, lo que decía antes, una niña pequeña súper mona en su casa, pues estupendo, en un cementerio de noche sin nadie más, menos estupendo. Pues esa es la gracia del asunto. Y luego también creo que son muy importantes los ritmos. En un momento en el que el lector pueda tal vez querer que todo avance rápido para salir de esa situación estresante, ralentizarlo, obligarlo a que vaya cocinando lentamente toda la tensión con el resto de personajes de la historia y viceversa. En un momento en el que el lector igual necesita descansar, parar, pensar, tengo que procesar esto, está siendo demasiado, hacer que todo se suceda muy deprisa y que no tenga tiempo de reponerse, de relajarse y de tomárselo con calma. Torturar al lector, yo creo que esa es la clave. Cuéntanos, Laura. Pues yo era la primera vez que escribía terror, o lo intentaba. Entonces, tampoco es un género que haya leído mucho y me intenté centrar más en pues lo que un poco de inquietud, jugar con la tensión. Yo tengo en el relato 2 líneas temporales, una pues que vas viendo qué ha sucedido antes, otra que es la que está pasando ahora, es una cosa que me gusta mucho hacer. Y además, cada una de las 2 narradoras, una narra en primera persona y la otra en segunda. También era la primera vez que usaba la narración en segunda persona, pero me pareció que, por ejemplo, para el género del terror es algo que te mete, que te puede meter muy dentro, porque es algo que te está pasando a ti. Entonces, también pues tener un poco la sensación de persecución y a la vez sucediendo en un lugar pequeñito. Y no sé, intenté juntar ahí varias cosas que yo creía que podían, no sé si dar miedo, pero sí generar tensión y ver cómo se van encajando las 2 líneas temporales juntas. Exactamente, sí. Muy bien, Emilio, cuéntanos. Bueno, pues en mi caso yo sí que el terror es uno de los géneros que más suelo utilizar en mis relatos y coincido prácticamente en todo lo que ha dicho Marx. O sea, es muy complicado, es un género muy complicado porque en general cuando alguien, lo que he dicho ya, estás en tu casa tranquilamente y lo que más suele funcionar en el terror generalmente suelen ser elementos visuales, pues un susto, algo que no te esperas. Entonces, claro, intentar ser visual con palabras, pues no siempre es fácil. Entonces, pues hay que jugar mucho con, como ha comentado ya previamente, pues con la ambientación, con detalles, con descripciones. Lo del ritmo que ha comentado también es algo que también yo suelo usar bastante, sobre todo si le quiero meter una atmósfera un poco opresiva, pues ahí sí que a lo mejor conviene bajar un poco el ritmo para que vaya calando el ambiente que tiene que estar encerrándose la historia y luego a lo mejor, pues claro, no puedo hacer de repente, porque claro, que tampoco en un relato queda un poco raro. Entonces a lo mejor pues hay que jugar con ese tipo de cosas. Y luego también pues un aspecto que leí en un reportaje sobre Stephen King que comentaba, y la verdad es que me parece que en su momento me dio ideas y lo sigo usando con bastante frecuencia, es utilizar elementos comunes. O sea, cosas comunes del día a día que la gente está acostumbrada a ver y de repente plantarla en un escenario que de repente digas, uy, va. Pero a lo mejor cosas muy sencillas, a lo mejor, como ha hecho más, o una niña, o a lo mejor simplemente jugar a lo mejor, estar solo en casa y empezar a ver ruidos. O sea, meterle el ambiente, o sea, una situación que puede ser incómoda, pero si logras narrarla bien, pues sí que puedes de alguna manera conseguir cierto desasosiego en el lector, que creo que es lo que mejor puede funcionar a nivel de una obra escrita. O sea, exacto, sí. no puedes jugar a dar sustos porque es más forzado. O sea, no es... Creo que hay que jugar con otro tipo de... Exacto. Es que eso es lo que buscábamos nosotros, que no fuera el susto fácil, por así decirlo. Que hubiera mucho más y que el lector cuando terminara de leer le diera que pensar. Muy bien, Sheila, cuéntanos. A mí escribir terror me parece muy difícil. Me gusta leerlo, pero creo que es el segundo relato que escribo de terror, así que, bueno, o intento de terror. Así que lo que intenté hacer fue, el relato está dividido está por partes y está por un lado la historia, que realmente no da miedo, o sea, la ambientación no me parece terrorífica, y
lo que sí da miedo es pensar lo que la científica puede conseguir. Y por otro lado, metí otras partes que son como pesadillas, por no hacer mucho spoiler, y ahí sí que estuve pues la semana y poco que tardé en escribir el relato, preguntándole a todos mis amigos una y otra vez, ¿qué os da miedo? ¿Qué os da miedo? Y bueno, pues así hay cosas como las arañas, las agujas, claustrofobia, y entonces eso, cogí elementos bastante comunes. Muy bien, cuéntanos, Aroa. Bueno, pues yo un poco como Laura, es la primera vez que escribo terror. Y entonces, como no sabía muy bien cómo enfocarlo, porque claro, es lo que hablamos, ¿no? El terror es algo muy visual, algo que te entra por todos los sentidos. Así que lo que intenté es ser muy descriptiva, entrar mucho en el detalle, la ambientación, pues eso, saber cuando llegas a la casa, qué huele, qué temperatura hace, esa sensación que te haga empatizar o con la víctima o con la protagonista o con el científico loco en este caso. Entonces yo me inspiré un poquito en Drácula, por eso, porque no es realmente... el miedo es que tú estás todo el rato pensando qué va a pasar por cómo te lo está contando. Porque no es lo mismo hablar de un manicomio que empezar, pues, este concreto... ¿cómo decirlo? No me sale ahora mismo la palabra. Persona que está aquí encerrada, que de repente oye cosas, hace cosas extrañas. Entonces tú ya te estás metiendo ahí un poco sobre paciente, que no me sale la palabra. Entonces vas poniéndole cara. O sea, no es un miedo genérico porque realmente no hay un elemento concreto, sino que vas centrándote ahí en lo que tú quieres que vea el lector. O sea, le dicen, mira esto, que ya verás que da susto. Es que eso, más que nada de la ambientación. Muy bien, Rebeca. Vale, yo sí soy mucho de leer terror y tal, pero hasta este momento no me había planteado escribirlo. Sí había metido algunos elementos en alguno de mis fanfics anteriores y sí que me decían que en el momento que yo escribiera terror que se iba a revolucionar un poco todo. Y no sé, en este caso yo creo que he jugado mucho con escribir el relato en segunda persona. Eso ya creo que he conseguido que el lector sienta todo lo que el protagonista siente, toda esa tensión, el miedo que van sintiendo poco a poco, que es desde dentro y luego va afuera. No sé, creo que ese elemento ha sido clave en mi relato. Y también lo que han comentado mis compañeros en terror, de escribir mucho. No simplemente decir, ay, que le dio un escalofrío. No, es describir cómo ese escalofrío recorre toda la espalda, cómo le infecta desde dentro, no sé. Y otra cosilla es que, claro, mi criatura fantástica es un ser que se considera inmortal, que es un dios. Entonces yo decidí coger esa criatura y a lo largo del relato, como que él se diera cuenta que eso no es verdad, que no es inmortal, no es un dios, no es nada en verdad. Es eso, no es nada. Entonces ese proceso de deshumanización creo que es una cosa que al menos a mí me da bastante miedo porque es algo que se ha utilizado a lo largo de la historia, ya sea pues los nazis con los judíos, por ejemplo. Entonces a lo mejor es un miedo muy básico, pero el darte cuenta que en verdad no eres nada, eres simplemente pues, un cadáver, un trozo de carne, igual no, eso a la gente no le ha llegado tanto, pero a mí sí que me daba bastante como cosita. Y también, bueno, pues ver cómo poco a poco los elementos... Hombre, claro, yo diría también que en mi relato los elementos más gore también podría ahí como provocar más miedo, pero no lo considero... No sé, creo que me han gustado más las sensaciones de escribir, ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué me va a hacer ahora? ¿Qué va a ser lo siguiente? No puedo hacer nada y se supone que yo sí debería poder hacer algo. No sé, más o menos. Muy bien, muy bien, muy bien. Penélope, cuéntanos. Pues yo sí leo bastante terror, lo he leído siempre y llevo escribiendo terror desde hace también bastante tiempo. Y creo que los elementos son, en mi relato, muy genéricos. Se crea tensión y angustia
hay, por ejemplo, en mi relato hay un personaje que está sufriendo, me aseguro de ir dejando referencias para que a la gente no se le olvide que ahí hay una persona que lo está pasando mal. Y luego creo también la voz interior, porque en mi relato hay solamente 2 personajes, técnicamente. Y uno de ellos tiene una voz interior que es el que le va recordando al lector continuamente: date prisa, no te pares, acaba ya, si no lo haces va a pasar esto. Y eso es un recordatorio para ese personaje y también para los lectores, para que se mantenga esa tensión y al lector no se le olvide lo que está en juego. Exactamente, eso es. Además, un elemento común entre todos los relatos es que pasan cosas inesperadas. Un poco, por ejemplo, en el relato de Rebeca, ves la degradación de los personajes, ves cómo todo va cambiando, sientes el miedo, sientes el estar mirando y no saber lo que tienes detrás. Yo creo que es un compendio de relatos que aunan el terror que a nosotros personalmente nos gusta, porque somos también muy fans de Stephen King, como ha comentado Emilio, y nos gusta ese terror que va más allá. Es un terror que te machaca la cabeza también. Muchas veces da más miedo lo que no ves que lo que ves. Y la verdad es que con vuestros relatos creo que se consigue todo eso de calle, además. Genial, pues tenemos preguntitas del público, vamos a pasar a ellas. A ver, el primero de ellos ha sido Pascu de Elegido, que os pregunta que ¿hasta qué punto pensáis que es necesario señalar los contenidos sensibles en cualquier escrito más allá de lo puesto en la sinopsis? Cuéntanos. Bueno, yo creo que sí. Bueno. Bueno. No, habla, María, sí, esto ya... No, iba a decir que depende de qué contenido sensibles. Entiendo que hay cosas que pues puedes pensar, bueno, no es muy necesario, aparecen todo el día en la televisión, aparecen todo el día en cientos y miles de libros, pero hay temáticas específicas que sí que me parece importante mencionarlas, porque no creo que hagan ningún mal. Si a alguien no le interesa porque no hay ningún contenido que le moleste o que le incomode o que le siente mal, pues puede ignorar las advertencias de contenido sensible e ir directamente al relato. Pero no creo que sobren nunca. O sea, es algo que está ahí, que si no necesitas no tienes por qué mirar, pero que si hay alguien a quien realmente podría afectarle negativamente algo que aparece en el relato, pues está bien que pueda echarle un vistazo antes de enfrentarse a él y asegurarse de que... Porque el terror está bien si te sometes a él de manera voluntaria. No es cuestión tampoco de torturar a la gente con cosas que no esté dispuesta a sobrellevar. Entonces, a mí me parece muy bien que estén ahí. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo estoy a favor también. Es que lo ha completamente dicho. lo que dice. Sí, ya lo ha dicho todo. Sí, además nosotros también como editorial desde el principio teníamos claro que cuando tuviéramos que publicar terror o publicar cosas un poco más sensibles, los avisos iban a estar ahí, porque yo como lectora sí que es verdad que ahora desde que nosotros ponemos estos avisos, hay editoriales amigas que también lo hacen y se agradece un montón. Cuando me encuentro con ciertas situaciones en ciertos libros, los echo de menos. Porque es en plan, si yo sé de antes que va a suceder esto, puedo mentalizarme. Y es como ha comentado más, me someto voluntariamente a esto y sé a lo que voy. Es como, yo qué sé, si te vas a meter en una cueva oscura, pues sabes lo que te vas a encontrar dentro. Entonces creo que son muy importantes, nosotros los vamos a seguir poniendo siempre. Y bueno, están ahí para quien quiera leerlos si con ello conseguimos que una persona vaya más tranquila a leer un libro, ya ha merecido la pena todo el trabajo. Vale, ¿alguien más quiere aportar algo o pasamos a la siguiente? Vale, pues yo creo que pasamos. Me he saltado una pregunta. ¿Dónde estaba? Aquí, de Adolfo de León, que es ¿qué autores clásicos os han influenciado más? Pues yo para este relato, bueno, me adelanto porque ya lo había dicho, ha sido Bram Stoker con Drácula. Yo bebo mucho obviamente, de una serie de relatos que hay de Isaac Asimov que van sobre la entropía, obviamente, ¿no? Pero he querido ir un poquillo más allá, obviamente. Yo
en aquella época estaba releyéndome Rebeca de Daphne du Maurier, que no tiene nada que ver con la temática de la ontología, pero sí le quise poner un pequeño, ¿no? Y por ejemplo, pues la protagonista no tiene nombre, ¿no? Es un relato epistolar y no sabes cómo se llama, ¿no? Y digo, bueno, pues por lo menos ponemos eso ahí. Y yo digo esos dos, Asimov y Daphne du Maurier, por quedar bien. En mi caso, Stephen King, Dean Koontz, Hutchinson, yo creo que los típicos del terror, los más conocidos, que al final yo creo que lo que consumes influye en lo que escribes, siempre. Yo diría que Shirley Jackson, bastante su terror me gusta mucho. Y en este caso, Anne Rice. No es exactamente clásico porque es un autor joven y contemporáneo, pero me gusta mucho, lo recomiendo siempre, Paul Penn, porque creo que tiene muchísimo talento para crear atmósferas muy opresivas, muy claustrofóbicas, muy tensas, que realmente en el escenario no hay ningún elemento que digas esto me está incomodando porque este elemento en concreto es terrorífico o extraño. No, son escenarios muy comunes, con personajes muy comunes, pero la manera en la que va construyendo y cocinando la tensión hace que estés incomodísimo todo el tiempo leyendo aquello y pensando, no puedo con esto. Y me gusta mucho ese estilo y creo que en mi relato he intentado imitarlo un poquito, esa manera de hacer crecer la tensión poco a poco. Bueno, yo ya lo he dicho antes, no suelo leer terror y menos todavía entonces autores clásicos, así que creo que lo único que he leído de terror es de Marina Tenatena. Es que también lo he dicho antes, que realmente en este relato en concreto el que me ha influido es la trilogía de Neil Sasterman, entonces no es terror, no es clásico, pero es lo que más me ha influido. De hecho, la protagonista, Annie, en realidad se llama Anastasia por los libros esos. Vale, ¿y queda Emilio? Emilio, cuéntanos. Pues en mi caso creo que el autor que más me ha inspirado creo que puede ser por cómo crea las atmósferas, creo que es Edgar Allan Poe. Es el autor que más me ha calado para ese tipo de terror más enfocado en lo que comentábamos, en plan de atmósferas, suspense más inquietante, luego ya terror así más terror, bueno, pues Stephen King, cómo no. Y para temas más de ciencia ficción, pues creo que Asimov, como ya ha comentado Rafa, y sobre todo Arthur Clarke, que es un poco los más... Aquí apuntando a autores para poder leer más, que siempre se aprecia mucho. Vale, muy bien. Sergio Murray os pregunta, para todos los autores, ¿cuál es el relato de Mentes Brillantes que más terror os ha hecho pasar? Diseccionando la muerte. Sí, o sea, no sé cómo puedo señalarlo, pero sí. ¿Dónde está en cámara? Aquí. No sé. Y más angustia, porque es que lo leías y acababas no sabiendo con quién empatizar. O sea, es que todos te parecían terribles, que decías, es muy bueno. No se salva ni uno. Ay, gracias. Yo estoy entre ese y el de Date prisa también, de Penélope. Sí, era bastante... Gracias. Muy angustiante. Yo lo pasé mal. Y el de los miedos. Bueno, o sea, también. Todos han tenido algo que los hace únicos, diferentes. Y yo creo que hay para todos los genes, o sea, para todo tipo de gustos. O sea, es increíble. Además fue muy divertido porque, bueno, en el grupo hicimos una lectura conjunta de los relatos y la verdad es que era muy divertido ver cómo reaccionabais a los relatos de vuestros compañeros y la verdad es que fue muy, muy, muy bonito ver cómo estabais todos ahí y la verdad es que... Y también divertido, sabiendo cómo estabais reaccionando ante las cosas, la verdad es que fue una experiencia genial. Vale, hay otra lectura, ¿sí? Bueno, perdón, ¿sí? Elena, dilo de la lectura conjunta que se va a hacer. Sí, va a hay una lectura luego conjunta. al final ya antes de despedirnos para recordar a todo el mundo que tenemos la lectura conjunta. Sí, luego al final hacemos un resumen de todo lo que hay este mes con la antología.
Y a ver, Pandacraft os ha preguntado que cuál es vuestro escritor favorito de ciencia ficción, pero bueno, ya habéis comentado un poco todos cómo os han inspirado y demás, y yo creo que esa pregunta ya ha quedado respondida. Y bueno, Iván Salomón ha comentado, ¿alguno se ha planteado llevar su relato a una novela? Por primera vez en la vida no me ha pasado. Yo sí que me planteé, cuando escribí el relato, yo dije, si no me cogen, lo más probable es que acabe siendo una novelette, porque creo que podría extenderlo más y darle un poco más de profundidad a algunas cosas. Pero estando ya el relato terminado, creo que se va a quedar así. Yo también, como Sheila, cuando ya lo terminé, sí que me comentaron, por favor, que si no te cogen, haz como una historia de la científica, pues con cada criatura fantástica, a ver lo que hace. No. Así que no, ya no. Menudo trabajazo. Pues sí. Yo una novela creo que el relato ya está como muy cerrado, o sea, era lo que quería contar y ya está, pero sí que el narrador que he utilizado en este relato, que es un narrador particular, me gusta mucho, lo he empleado en otros relatos y sí que me planteé que si no quedaba elegido para la antología esta, me hubiera gustado hacer una especie de antología recopilando distintos relatos, todos narrados desde la perspectiva de este mismo personaje, que bueno, es que lo disfruto mucho escribiendo con él, así que bueno. Se nota. En mi caso el relato como... Ay, perdón. Penélope, tú primero. Te iba a decir que no, que se quedó como relato y el relato está terminado y no da para novela. ¿Emilio? Sí, no, en mi caso igual, o sea, el relato ya, aunque partió, la idea original era, como os comentaba antes, tenía otro enfoque, pero vamos, ya estoy contento con cómo ha quedado la historia y como tal no lo convertiría en novela. Una precuela a lo mejor sí. Yo lo he hecho muchas veces. Perdón. De cómo se llega hasta lo que pasa aquí. Creo que de ahí sí que podría en algún momento plantearme hacer una precuela en, no sé si novela corta o... Pero creo que sí que tengo material ahí para en algún momento plantearme completar un poco el mundillo ese que he montado ahí. Yo decía que yo lo he hecho muchas veces y tal, y sí ha dado, en otros relatos sí me ha dado para convertir en una novela, pero en este relato en concreto, no sé si lo habéis leído o no, pero tampoco hay ningún spoiler, no sé si veis. No se ve. No se ve. A ver, no se ve. Bueno, pues los relatos, o sea, los capítulos del relato van el 5, ¿ves? Luego al 4, os podéis imaginar dónde termina, ¿no? Entonces, no está contado, está con el tiempo completamente contado, no da para novela, lo siento. Lo bueno en pequeñas dosis. Ahí, en pildoritas. Yo quiero añadir que esto realmente no es que lo haya ampliado ni nada, pero voy a hacer un poquito de spam, perdón. En la novela que tengo publicada bajo Esquirlas de Hielo, tengo un relato que pasa después de la novela publicado en gratuito y hay una referencia a la protagonista de esta antología. Oh, ¿qué? Qué bueno. Ahí... Me encantan esas cosas. Sí, a mí también. Los easter eggs que se van dejando en las diferentes cosas es muy... Sobre todo cuando lo descubres y ves que tienes razón. Sí. Vale, hay más preguntitas. Vale, Grupo Crisbor García os pregunta que si habéis escrito algún otro relato de terror. Sí, alguno ha caído. Pocos, porque no es el género que más suelo escribir, pero alguno ha caído. Me gusta este género. Sí, ahí estaba Penélope enseñando también el relato que ha publicado con Literado. Sí, de Bienvenidos al Hotel Caronte. Ahí también hay un relato mío, también es de terror. Bueno, Penélope, ¿y la novela que tienes ahora ahí? Sí, bueno, he publicado también una novela con ELA Ediciones. Es terror, lo que pasa que es terror juvenil, entonces no es tan duro, no es tan gore como los relatos. Es un poco más... Mira, es que los relatos... Menos bestia. Se nos fue la mano, Se nos fue la mano. Sí, menos bestia.
Pero sí, es terror también. Yo también sí he seguido escribiendo algún rato de terror, alguno un poquillo más gore que otros, pero a ver, yo terror no, sino cuando yo escribo mucho fantasía urbana oscura, entonces en el oscura meto mucho terror, entonces ahí creo que es el género que más me gusta, así que sí. Genial, genial. Sí, Vale. yo también. Yo casi todo lo que escribo es terror o ciencia ficción. Y en Lectu tengo publicados algunos relatos. Hay más. Digamos, es el género que más cómodo me siento. Sí, la verdad es que todos de una manera u otra estáis relacionados directa o indirectamente con el terror y se nota que estáis ahí bien metidos en el asunto. Vale, Laura Diction nos pregunta qué es lo que más os gustó del proceso de escritura del relato. Bueno, yo, ya que no hablé ninguno de mis compañeros, como casi todos los relatos, no solo con este, es experimentar. Cuando sale una convocatoria y te ponen unas normas, pues yo en concreto aprovecho para experimentar, para hacer algo que no haya hecho nunca antes. Entonces siempre es muy divertido. En este caso, como comentaba al principio, pues me he cambiado de género, he dejado la ciencia ficción de lado y me he ido a la histórica y con terror. Entonces, pues eso, siempre es divertido escribir relatos para afrontar nuevos retos y experimentar haciendo cosas que no escribirías en una novela larga. Yo, para mí, el narrador, eso. Sin lugar a dudas, lo había dicho antes, que es un narrador que me gusta mucho, lo disfruto un montón y además suele narrar en segunda persona, que creo que da un juego tremendo, es muy complicado. Sufres mucho escribiendo en segunda persona, pero para el terror me parece que funciona muy bien porque de alguna manera es como que enganchas al lector y le dices, casi como si le dijeras, te estoy hablando a ti, no tienes manera de escapar, no puedes eludirte, no puedes marcharte de esta historia, te estoy hablando y tienes que aguantarla entera. Y no sé, me lo pasé muy bien, simplemente con lo que era la narración, porque no hay diálogos en todo el relato. Y aún así, aunque me gusta mucho meter diálogos porque creo que rompe mucho con el tedio de una narración continua, en ese relato en concreto, por el tipo de narrador que tiene, lo disfruté un montón. Torturar al lector. Exactamente, gracias. No quería decirlo una segunda vez porque ya sienta precedentes, pero si lo dices tú no pasa nada. Vale, Lidia Novella os pregunta si os hubiese gustado desarrollar más vuestro relato. Yo en mi caso sí, porque si el límite eran 5.000 palabras, creo que mi relato al principio tenía 6.000 y pico. Entonces tuve que quitar bastantes capítulos de pruebas y cosas. Entonces igual se me hubiera gustado ampliar un poquillo más, pero bueno, mejor que no para la criatura. Sí. A mí me pasó lo mismo, siempre me paso de palabras, o sea, creo que jamás he enviado un relato que no esté al límite, pero tuve que recortar bastante el final. Entonces, sí, eso sí que me habría gustado poder haberlo dejado como la versión original, pero que eran como casi 1.000 palabras más, entonces pues se iba un poco. Exactamente igual en mi caso, un pelín más al final, pero por el tema de las normas de la convocatoria, pues hubo que meter un poquito de tijera. En mi caso no, porque la tensión dependía del límite de tiempo y no, si lo alargas demasiado se pierde ese efecto en el lector, o sea que no lo habría hecho. Yo, igual que mis compañeros, también me pasé de largo. me tocó meter tijera. Vale, Grupo Crisborg, García, bueno, esta pregunta es más para nosotros, para los editores, pero bueno, nos comenta que quisiera saber si va a haber una segunda parte de Mentes Brillantes, pero con la segunda parte de los relatos. Bueno, en principio... Es que algunos de los personajes no para la segunda parte. En algunos de los relatos es complicado debido al final que tienen, pero no, la verdad es que no, porque bueno, tenemos ideas para otras convocatorias. De hecho, tenemos en junio empieza la siguiente, la antología Bestiario, y en principio no tenemos intención, pero sí que es verdad que bueno, ya que ha tenido tan buena aceptación y demás, pues oye, volver al terror, volver a la ciencia ficción con terror es algo que sí que nos planteamos porque hemos visto que os ha gustado y bueno, ojalá contar con estos autores, que ha sido una maravilla no solamente leer
leer sus relatos, sino también trabajar con ellos, que eso también es importante, a lo largo de todo el proceso de edición y demás. Ha sido muy divertido estar trabajando con ellos. Desde aquí os quiero dar las gracias públicamente porque ha sido un placer trabajar con vosotros, también con Laura y con Miguel, que no están, Con vosotros también. pero están aquí también presentes. Y la verdad es que ha sido muy divertido todo el proceso, todo las charlas en el chat y demás. Y ha sido muy bonito trabajar con todos vosotros. Y bueno, creo que la última pregunta que tenemos ya por aquí es de PandaCraft, que os da la enhorabuena. ¿Me he comido alguna? Ah, sí, vale, Amaro San Gómez, perdón. Amaro San Gómez os pregunta que por qué Emilio lleva guantes de nitrilo. Por la ciencia. Porque me habéis pillado a mitad de un experimento, entonces... A todos, de hecho, pero no podemos revelar ahora mismo el qué en concreto. Están todos ahí trabajando en sus cosas. Vale, y bueno, PandaCraft os da la enhorabuena a todos y ha disfrutado mucho con el libro. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y en estos autores. Y bueno, yo os pregunto que sea que una segunda antología, pero de vosotros, de todos los autores juntos. Una idea curiosa. Cuando quieras. Yo estoy dispuesta. Yo también, o sea, creo que de las mejores experiencias que me ha aportado todo esto es los compañeros tan increíbles que he tenido. Y es verdad, no es porque estéis delante ahora mismo, ¿eh? A vuestras espaldas digo lo mismo. Creo que sois gente muy diversa, he aprendido mucho leyendo vuestros relatos porque vais por sitios totalmente distintos y creo que eso ayuda mucho a la hora de escribir, leer a otros autores y ver cómo se desenvuelven ellos en sus géneros. Y además que sois gente maravillosa. Yo feliz de hacer otra antología con vosotros. A mí me pasa igual, cuando ves relatos así que dices, joder, es que ojalá hubiera escrito yo esto. Sientes la necesidad de decir, mira, escribe otra cosa, por favor, que la quiero leer, lo que sea. A mí me encantaría. A mí también. Igual ha sido un placer trabajar con todos vosotros y con la editorial. O sea, que ha sido todo una magnífica experiencia. O sea, que repetimos cuando quieran. Tenemos que buscar tema. Sí, hay que buscar un tema en común. Y oye, mira, la idea está ahí. Genial, pues bueno, yo creo que ya no hay más preguntitas por el chat y bueno, como bien ha comentado Penélope, comentaros que junto con el blog El Bosque Literario organizamos todos los meses una lectura conjunta y bueno, en el mes de mayo es Mentes Brillantes y Oscuras. Tenéis el formulario en nuestro Twitter si necesitáis, o sea, si no lo tenéis localizado y demás y os apetece apuntaros, nos podéis escribir un privado por Twitter o Instagram, os mandamos el enlace sin ningún problema. La lectura conjunta empieza el 1 de mayo y bueno, iremos comentando también con los autores, o sea que ellos van a estar también a medida que se vayan leyendo los relatos, ellos también van a estar en el chat metidos y podréis comentar con ellos mucho mejor, con spoilers y con todo. Y bueno, aprovechar también que estamos en el fin de semana del Día del Libro y hasta hoy a las 23:59 todo nuestro catálogo está al 10% de descuento y además también tenéis el envío gratis con los códigos de nuestras reps y bueno, podéis aprovechar para haceros con esta antología si os ha llamado la atención y os apetece descubrir a estos magníficos autores y bueno, lo único que me queda es tanto por parte de Raúl que está aquí ocupándose de todo el tema técnico y mío, daros las gracias por haber colaborado con nosotros, por haber trabajado con nosotros, sois unos escritores magníficos. Me consta que seguís publicando. Laura está ahora mismo en mitad de la publicación de una trilogía fantástica. María también ha sido seleccionada para otra antología. Sheila, bueno, ni contaros también ya la cantidad de cosas que tiene publicadas. Penélope con nosotros también, con Peter Pan. Rafa también, bueno. Jolín, Aroa, a todos os damos las gracias y os deseamos lo mejor y sobre todo gracias a todos los que habéis estado con nosotros en esta mañana, que ha sido fantástico. Y sin más nos despedimos y hasta la próxima presentación, que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes ya. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.